la crítica del Consejo Fiscal que yo comparto es que durante la gestión del ministro Arista no se cumplió con la regla fiscal y esta vez fue por segundo año consecutivo, pese a que el ministro Arista había, digamos, modificado la regla para tratar de cumplir, y pese a que el ministro Arista al inicio de su gestión, él ha durado un año, casi un año en su gestión, él dijo que él iba a cumplir la regla fiscal. Hagamos un corchete aquí para que nos explique en fácil, como si fuera un TikTok, ¿qué es la regla fiscal? Bueno, para entender la regla, primero hay que entender lo que es el déficit. Es como en una familia, uno no debe gastar excesivamente más de los ingresos que recibe. Si uno gasta más de los ingresos que recibe, eso se llama a esa diferencia se le llama el déficit, ¿no? Entonces, el déficit no puede ser muy elevado, porque si el déficit es muy elevado, la deuda que uno toma para financiar ese déficit es muy alta. Entonces, para asegurar que el manejo fiscal sea prudente, sea responsable, se pone, como en muchos países del mundo, un tope máximo a ese déficit, un tope máximo a ese endeudamiento. Entonces, lo que ha pasado tanto el año pasado como lo que ha ocurrido tanto el año pasado como este año es que se ha excedido ese tope. Por lo tanto, ya no estamos siendo responsables, ya no estamos siendo prudentes con el manejo de la política fiscal, cosa que era algo que distinguía a Perú en los últimos 20 años. Esta irresponsabilidad, y eso también lo dice el Consejo Fiscal, se da en un contexto favorable para la economía peruana en el sentido que los precios de los minerales que Perú exporta y sobre los cuales Perú cobra impuestos, el precio del cobre está en niveles récords, está arriba de $4, el precio del oro está en $2.800 la onza. Entonces, esa crítica que es básicamente técnica, a la que se han sumado algunos empresarios que también pedían la salida del ministro, aunque ese sector de empresarios le reconocía al ministro que había podido retomar el crecimiento. A esas dos críticas se sumó el pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que pedía su salida, y se sumó el pedido de algunas bancadas del Congreso y el enfrentamiento con el alcalde de Lima por los esfuerzos iniciales de Arista de frenar el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima. Entonces, esfuerzos fallidos, porque perdió. Fallidos hasta el último, porque este año Arista saca en la ley de endeudamiento, le eleva los requisitos al alcalde para emitir el tercer tramo. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, porque el alcalde tiene mucha influencia en el régimen, tiene a través de su bancada influencia en el Congreso, y habría que estar atentos a ver si modifica el artículo de esa ley que le impide por el momento emitir el tercer tramo de endeudamiento, ¿no? De colocación de bonos. Entonces, Arista tenía varios frentes y finalmente el ministro Arista cae, ¿no? Cae y es reemplazado por un señor Salardi, conocido por una gestión eficiente en proinversión. Él exhibe como logro, José Salardi, que ha aprobado concesiones, ha aprobado asociaciones público-privadas por $9.000 millones, lo cual es un récord en la década. Ciertamente hay un proyecto muy importante que son casi $4.500 millones, que es el anillo vial periférico de Lima. Entonces, él trae como mérito, como logro, el logro de la atracción de la inversión privada, ¿no? Pero digo yo en una columna que escribí en un medio periodístico que lo que a mí me preocupa es que el ministro Salardi, si bien es cierto tiene experiencia en proinversión, ha sido ministro de la producción por un tiempo muy breve, él no tiene experiencia propia en el Ministerio de Economía y Finanzas, no es un macroeconomista, incluso su formación académica luego de hacer economía en San Marcos, sus maestrías son en administración, es un gestor. Entonces él va a tener que rodearse de gente con experiencia en el MES para asegurar éxito, ¿no? Y su principal reto va a ser reducir el déficit fiscal, cosa que creo que va a poder hacer este año, porque apenas él se siente, él tiene la suerte de que en los primeros 4 meses de este año va a haber abundancia de recaudación.
por dos razones. La primera es porque las empresas mineras van a pagar en regularización del impuesto a la renta un monto importante por los buenos precios de los metales, que están en niveles récord. Y la segunda, porque va a haber ingresos por una amnistía que aprobó el ministro Arista y que se pospuso para el mes de febrero. Entonces, estos 4 primeros meses van a ser bollantes en recaudación. Son ingresos temporales. Eso no se va a repetir el próximo año. Pero la figura que él va a poder mostrar es que el déficit se va a reducir en los próximos 4 meses. Ahora, antes de pasar o profundizar más en el tema del nuevo ministro Salardi, quería preguntarle por que se está especulando que una de las razones de la salida del ahora exministro Arista tendría que ver con una denuncia que publicó este domingo el programa Cuarto Poder, según la cual el señor Arista, siendo ministro de Economía, le envió una solicitud a un municipio de Pucallpa para pedirle la habilitación urbana de un proyecto inmobiliario de una empresa de la cual él es accionista mayoritario. Él ha respondido, bueno, yo renuncié a la gerencia, pero nunca renunció a sus acciones. Tiene 70% de acciones y como ministro estaba haciendo gestiones para beneficiar no solamente a una empresa privada, sino a su empresa privada. ¿Qué opina de eso? Yo lamento que el ministro Arista no haya tenido el cuidado de diferenciar el interés público del interés privado, ¿no? En este caso, si es cierto que él, siendo ministro, ha firmado un documento para iniciar un trámite en donde se cambia la categoría del terreno de su propiedad, yo creo que es algo indebido, es algo que, digamos, él está teniendo un cargo público, iniciando un trámite para su beneficio. Lamento que el ministro Arista esté involucrado en este tema. Me imagino que él tendrá que explicar y aclarar las razones por las que inició este trámite, ¿no? Estamos hablando de una empresa que es de su propiedad, en donde él tiene acciones, ¿no? Porque además los ministros tienen prohibido expresamente hacer gestiones privadas, hacer gestiones a favor de empresas privadas, o sea, de intereses, gestión de intereses privados. Las leyes son muy claras, los funcionarios públicos no podemos contratar con el Estado, nuestros familiares tampoco pueden contratar por el Estado y en consecuencia tampoco podemos hacer trámites que nos beneficien de manera privada. Ahora, hay una denuncia también contra el nuevo ministro Salardi. De Economía, el señor Salardi, una denuncia del año 2011 de su entonces esposa, quien lo denuncia por agresión física, por violencia, y el testimonio de ella es, o sea, desgarrador, es una cosa terrible, ¿no? Ella cuenta que en un momento él le había dicho que se quería separar y luego se arrepintió y ella le dice, y tú no puedes estar jugando con esto. Y él reacciona agrediéndola y ella narra esto. Esto es de enero del año 2011. Me soltaba y me volvía a coger del cuello. Cada vez lo hacía más fuerte hasta llegué a pensar que me iba a matar. Para defenderme y soltarme, lo empujé con todas mis fuerzas con las piernas, pese a eso no me soltaba y me jalaba de los brazos arrastrándome por el piso. Trataba de salir hacia la puerta, pero él me lo impidió jalándome de los cabellos. Y luego en julio hay otra denuncia en la que ella refiere que fue amenazada de muerte por el señor Salardi si es que contaba de estos episodios violentos. Ahora, él ha reconocido que existieron las denuncias, pero dice que son falsas, y no solamente eso, sino que, y cito textualmente, pudimos superar una discrepancia de índole estrictamente privada y se archivó la denuncia. Una situación privada. Bueno, pues la violencia contra la mujer no es un asunto privado. Eso está ya claro desde hace muchos años. No es un asunto privado la violencia contra la mujer. Feo empezar una gestión con un antecedente de estos. Sí, nosotros debemos condenar la violencia, efectivamente, la violencia contra la mujer aún más, y la violencia contra la mujer de un funcionario público que va a administrar recursos de toda la nación, pues tiene que ser aclarada de la manera más concreta y satisfactoria para quienes, digamos, estamos atentos a que estas cosas no deben ocurrir. Bueno, entonces vamos al punto de lo que puede hacer este ministro. Tiene un asunto muy importante entre manos, que es Petroperú. Y usted en su columna, en esa columna publicada en el diario Gestión, pues habla de qué es lo que
se refiere a lo que hizo Arista, que le dio plata a Petroperú en un proceso en el que además no se autorizó finalmente la intervención de la empresa. ¿Qué cree que debería hacer el nuevo ministro de Economía con Petroperú?